Audiencia, mi respetuoso saludo para ustedes y también respetuosamente una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, y espero que muchos o todos mejor, se den cuenta de, no tengo otro adjetivo, las barbaridades que está planteando el candidato de Correa, el señor Arauz? Es que no logro entender. No logro entender porque está planteando realmente empobrecerle al ciudadano ecuatoriano, dirigirle pues hacia Venezuela, hacia la tragedia venezolana. Y lo dice con todo aplomo, con todo desparpajo, ¿no es cierto? Con esa convicción del fracasado socialismo del siglo XXI o de cualquier siglo. Yo tengo más o menos clara la situación, pero necesito pedirles un favor, que le pongan atención a un doctor en economía, exministro de Economía y Finanzas del Ecuador, exfuncionario de organismos internacionales de crédito. Ha estudiado en las mejores universidades del mundo, maneja la economía como un basquetbolista de la NBA puede manejar el balón, así de fácil. Entonces vamos a conversar con el señor doctor Carlos Julio Emanuel sobre este tema. Le voy a hacer algunas preguntas. Luego de darle la bienvenida, Carlos Julio, es un gusto y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Marcelo. Siempre un gusto conversar contigo. Se le ha tatuado al pueblo ecuatoriano en todas las clases sociales, la alta, la media popular, los marginales. Si algo se le ha tatuado es la ventaja de la dolarización. Yo no puedo entender cómo el señor Arauz diga que va a operar una desdolarización amigable. Por favor, te pido que nos aclares esto, porque a mí se me va a dar surmenage. Bueno, gracias, Marcelo. Sí sorprende que luego de 21 años de vigencia de la dolarización, alguien sin mayor conocimiento, pues el señor Arauz no tiene mayor conocimiento, y particularmente no tiene conocimiento de un aspecto de la política económica o de la economía en general, que es lo más complejo, diría yo, que es la política monetaria. No la entiende, porque todos los países buscan estabilidad monetaria, buscan tener en la política monetaria un ancla que le permita que los demás factores de la producción puedan salir adelante con la certidumbre de que no hay un riesgo cambiario. Mira el caso, Marcelo, de Europa. Países que se enfrentaron en 2 guerras mundiales decidieron ceder sus monedas bajo el epígrafe de la Unión Económica, abandonando este concepto que está muy mal utilizado de la soberanía monetaria. Escuchamos, por ejemplo, a algunos decir es que perdimos la soberanía monetaria con la dolarización, claro, pero Es decir, Carlos Julio, renunciaron a la moneda de la Unión Europea, renunciaron al euro y decidieron mantener su soberanía con su monedita propia. Claro. Sí, bueno, en el caso del euro, pues recuerda que Alemania y Francia se enfrentaron en guerras mundiales, cada cual defendía su moneda, el franco, el marco, en Holanda el florín holandés, el franco belga, pero finalmente decidieron que lo mejor era tener una moneda común para poder unir de mejor forma esas economías, como lo es, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que es un gran mercado común de 50 estados con una moneda única. El mundo se mueve hacia la unificación monetaria y escuchar a alguien como el señor Arauz, que dice que hay una desdolarización amigable, pues es un despropósito, un contrasentido. No entiende lo que está hablando.
Hasta el propio Maduro en Venezuela está hablando que sería bueno alguna suerte de dolarización, porque alguien ya se lo explicó a Maduro, que repite como lora, no creo que lo acabe de entender, pero repite. Como se lo hemos dicho en muchas entrevistas a periodistas argentinos, que Argentina es definitivamente el candidato ideal para una dolarización, que debió haberla puesto en vigencia después de que Cavallo tuvo 10 años de la famosa convertibilidad 1 a 1 con el dólar. Entonces no tiene sentido hablar de desdolarización amigable o no amigable. Eso no existe. No hay manera de que al pueblo ecuatoriano, que ya se acostumbró a tener una moneda dura, un gobierno cualquiera le pueda decir de ahora en adelante ya no vas a tener moneda dura, ahora vas a tener una moneda que como gobierno yo puedo recortarle el pedazo que me dé la gana a través de la inflación, perjudicando tu capacidad de compra. Este tema de la dolarización, Marcelo, cuando uno analiza, por ejemplo, el índice de libertad económica que publica la Fundación Heritage todos los años, entre 180 países, Ecuador aparece en el puesto 158, a la cola de ese índice, a la cola de la libertad económica. Hasta Haití nos gana, lo cual es algo increíble, ¿no? Haití nos gana en muchos aspectos, pero en lo que nosotros le ganamos a la mayoría de los países, en el único rubro donde destacamos es en la dolarización. Ahí estamos en el mismo nivel que Suiza, en el mismo nivel que Hong Kong, en el mismo nivel que Singapur, que están en los primeros lugares del índice de libertad económica. Si no fuera por la dolarización, estaríamos nosotros peleando el campeonato de la represión de libertad económica con Corea del Norte o con Venezuela. Felizmente, la dolarización nos permite estar en el puesto 158, mal ubicación. Si Chile está en el puesto 15, Colombia, Perú están por el puesto 45 a 50, pero de todas maneras la dolarización, esa ancla monetaria es lo que nos ha sostenido donde estamos. Carlos Julio, el señor Arauz ha dejado de preocuparme, no obstante de que su mentor, su padrino Correa, y te digo enfáticamente, el narcotráfico que lo aupa, han comprado encuestadoras, han comprado algunos medios de comunicación para mantener a Arauz en forma ficticia, ¿no es cierto?, como peleando cabeza con Guillermo Lasso para decirte algo, o con Álvaro Noboa cuando estuvo de candidato. Ha dejado de preocuparme porque Arauz se derrumba. Y me permito casi apostar que la segunda vuelta será con un candidato demócrata en primerísimo lugar, demócrata, libertario, que entienda la economía, y muy, pero muy atrás, en segundo lugar, va a quedar el señor Yacu. Y el señor Arauz, insisto, se derrumba. Ha dejado de preocuparme, por tanto, las tonterías que habla, pero te pregunto a ti, como sueña con ser gobierno, ¿no estará queriendo desdolarizar para que el Banco Central vuelva a emitir moneda, cubrir la balanza de pagos, el déficit fiscal con moneda chimba, ¿no es cierto? Y someternos a una inflación criminal? ¿Será esa su idea, Carlos Julio? Bueno, eso demuestra que no entiende el tema, porque la balanza de pagos solamente puede arreglarla con dólares, porque en el exterior no aceptan moneda nacional en pago de las importaciones. Internamente podría él inventarse una moneda nacional con la cual engañar a los acreedores del gobierno, a los proveedores, a los miembros de la burocracia que puedan recibir un dinero pues en moneda nacional, pero no internacionalmente. Ahí es donde fracasa el famoso dinero electrónico, que estos creen que es una maravilla que se les ha ocurrido. El dinero electrónico dice, yo emito desde el Banco Central
y pago electrónicamente, pero llega un momento en que, por ejemplo, una persona que compra un tractor para actividades agrícolas va a la empresa donde venden los tractores y le dice, aquí tengo esta cantidad de dinero electrónico para comprar el tractor, y el dueño de ese establecimiento le va a decir, ¿y yo qué hago con el dinero electrónico? ¿Cómo pago yo a mi proveedor de Nueva York o de Inglaterra, donde fuera? O sea, eso se cae por su propio peso, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y mira, Marcelo, que tú has mencionado a Rafael Correa. Rafael Correa ha sido un enemigo constante de la dolarización. Recuerdo haber leído algún artículo de él donde se refería a la dolarización y casi textualmente decía lo siguiente, que era un disparate técnico y que era una barbaridad asumir que no puede ser reversible. O sea, decía que era un disparate y que era reversible. Pues él estuvo 10 años en el poder. Como en alguna vez comentaba contigo, tuvo todos los poderes, hasta el poder constituyente con el señor Alberto Acosta Espinosa, otro enemigo de la dolarización. Presidió la constituyente de Montecristi. Se llenaron de todos los poderes. Mandaban en el Ecuador como los zares, con úcases, sino que acá los llamaban mandatos. Con mandatos destruyeron algunas leyes, pero nunca hicieron nada con la dolarización. Eso te indica que alguien debe haberles dicho, métete con cualquier cosa, pero no con la dolarización, que es mucho más popular que cualquier gobierno. Yo quisiera que los encuestadores, señor Córdoba, el señor Maluk, que están haciendo encuestas, le preguntaran a la gente, así de paso, cuando están encuestando, ¿usted quiere que se mantenga el dólar o quisiera otra moneda? Y tú vas a ver, Marcelo, ahí me atrevo a anticipar que la enorme mayoría del pueblo ecuatoriano se va a manifestar a favor de la dolarización. Fue un proceso inédito en el Ecuador cambiar la moneda después de 118 años de vigencia del sucre y poner el dólar, y le costó al Banco Central por lo menos un año enviar comisiones a diferentes lugares del país donde nunca habían visto un dólar, donde había que enseñarles que era una moneda de 25 centavos, que era una moneda de 10 centavos, el dime o el quarter de 25 centavos. Pero finalmente el Banco Central tuvo éxito, le explicó a los ecuatorianos de todos los rincones del país y finalmente en un año, desde enero del año 2000 hasta diciembre del año 2000, se llevó a cabo la conversión de los sucres a dólares. Y creo que quedó pendiente, si mal no recuerdo, algo así como el equivalente de 10 millones de sucres que nunca se cambiaron, porque seguramente estaba en alguna caja olvidada, en el sótano de una caja, o se habían dañado o los habían convertido en ítems de colección numismática. Entonces, Ecuador ya pasó por esto, ya pasó por el proceso duro, difícil de dolarizar la economía, porque no fue fácil, pero finalmente está con nosotros, y que alguien se atreva a decir, voy a hacer una dolarización amigable, simplemente indica que no entiende absolutamente nada del tema. Tú planteaste la segunda pregunta que te iba a hacer, tocaste ya el tema del dinero electrónico. Quiero hacerte una pregunta respecto de esto. Vamos a suponer que uno como Arauz, que en mi opinión no va a llegar, hasta que se desmorona y se desbarranca, uno como Arauz, quisiera mantener la dolarización porque es lo obvio, lo sensato, lo económicamente plausible. No hay cómo no hacerlo. Mantiene la dolarización, pero crea paralelamente un dinero electrónico. Dime una cosa, o sea, yo soy lector de la economía, no soy como tú, economista y menos un doctor, pero entiendo que también es una antinomia, es un contrasentido. Explícanos, mantener la dolarización y crear un dinero electrónico. Bueno, podemos referirnos, Marcelo, a un caso relativamente reciente en la historia económica de Sudamérica, que fue la convertibilidad En argentina. Argentina. Ellos mantuvieron un sistema monetario dual
porque tenían el peso que lo habían fijado en una relación 1 a 1 con el dólar. Hola. Mientras la gente tuvo confianza en que esa relación se iba a mantener, que fue aproximadamente 10 años, Argentina tuvo estabilidad monetaria, que a su vez da pues estabilidad macroeconómica, permite incrementar las exportaciones, entre otras cosas. El momento en que el señor Cavallo, ya no con Menem, sino con Duhalde, si mal no recuerdo, propuso una ligera variante y dijo, ya no va a ser 1 a 1 en todos los productos de exportación, sino que estos productos que queremos estimularlos un poco más va a ser 1,20 a 1, 1,30 a 1. Ahí se le vino el castillo de naipes abajo. La gente no aguanta un bimonetarismo. No lo aguantó Estados Unidos, que en una época tuvo también un patrón bimetálico, oro y plata, y fracasó. No funciona. Y no funciona porque hay una ley monetaria de la época, si mal no recuerdo, de Enrique VIII, el Chancellor of the Exchequer de Enrique VIII, de apellido Gresham, por la experiencia de manejar pues, el Ministerio de Finanzas inglés de la época, se dio cuenta de que cuando el gobierno sacaba una moneda mala a la circulación, ¿y cuáles eran las monedas malas en esa época que también ocurrió con la corona española? Eran monedas que la gente, para sacarle un rédito adicional, les iba raspando un poco. Si eran de plata, les raspaban un poco y sacaban la plata. Entonces la moneda era media irregular. Entonces, esa moneda ya se convirtió en moneda de segunda calidad. Esa moneda era la única que circulaba y ya no circulaban las monedas completas. La ley dice que la moneda mala saca a la moneda buena de circulación. Recuerdo, Carlos Julio, respecto de este dato erudito que tú acabas de indicar, 1520, 1530, Así Enrique es. VIII, fue un gran reino, sin ninguna duda. Bueno, esto se trasladó a quién o a quienes eran primera potencia mundial en ese momento, que era España. Se la trasladó eso y en España empezaron a llamar a esta moneda chimba, esta moneda mala, raspada, el morlaco. Te cuento. Ah, el morlaco. Sí, 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 cómo no. Exactamente. Mira, y tú recuerdas, te gusta mucho la música. Hay una canción, unas coplas españolas que yo las escuché cuando era adolescente, que la cantaba, si mal no recuerdo, ese cantante español, Juan Legido, y tenía que ver con una mujer aparentemente pues de reputación no muy cristalina, que iba de mano en mano. Entonces decía, gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. ¿Te acuerdas esa copla? Juan Legido, la década 50. Tú y yo éramos Ajá, niños. claro, claro, claro. Todavía Pero, tengo discos de 78 revoluciones como una reliquia con música ajá, de Juan Legido. Y recuerdo yo bueno, de esta canción. bueno, ahí está, fíjate, en una copla se estaba hablando de un tema económico, como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Yo le hago la pregunta aquí a los televidentes, a los que siguen tu programa. Si ellos van, por ejemplo, en Quito, ahora es un poco difícil que nadie sale, pero cuando la gente salía a lustrarse los zapatos y tenía en su bolsillo una moneda de 50 centavos de estas fichas que hace el Banco Central, que dice 50 centavos, no dice de qué, pero dice Banco Central del Ecuador, y tenía también una moneda de 50 centavos de dólar, la moneda original americana. Tiene las dos monedas, ilustrarse los zapatos vale 50 centavos. ¿Con cuál paga? Paga con la moneda ecuatoriana. Obviamente. Obviamente. Porque supongo que el limpiabotas, a quien respeto, no conoce de economía. Bueno, lo que pasa es que le está pagando con una moneda que es de curso legal, porque los 50 centavos son de curso legal.
aunque no sea una moneda que tenga reserva de valor. En cambio que la moneda americana, si tú la guardas y tienes la oportunidad de ir a Estados Unidos, la puedes gastar en Estados Unidos. No puedes hacer Claro, eso con la otra. en la Plaza Grande estaban los limpiabotas generalmente, ¿no es cierto? En los portales arzobispal y en el portal municipal. Y claro, uno pagaba los 50 centavos ecuatorianos. El limpiabotas no sabía que yo le estaba poniendo en la mano la inflación. Claro, 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 claro. Eso es. Eh, Entonces, contestando tu pregunta, cualquier invento que haya para sacar una moneda que no tiene ningún fundamento económico, porque no está respaldada por nada, ¿no? Eso no tiene futuro. Yo no estoy en contra del concepto de los medios de pago electrónico, porque esto es lo que hay que decir, Marcelo. En realidad está mal utilizado el término cuando uno dice dinero electrónico. Son medios de pago electrónico. Yo estoy a favor de eso, porque es una forma de bancarizar a un país, es una forma de profundizar la capacidad de la gente en provincias que no están pues en los centros importantes del país para poder llevar adelante sus transacciones. ¿Es la tarjeta de crédito eso? Es una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, pero inclusive el pueblo ecuatoriano usa una suerte de mecanismo parecido a este medio de pago electrónico, que es cuando compra una tarjeta telefónica prepago para su celular. Va a un banco a donde vendan esta tarjeta, pone $20 y sabe que tiene $20 que están en su teléfono para poder usarlo hasta que se termine. Entonces, cuando tú quieres inventar algo y decir, voy a hacer que el Banco Central del Ecuador emita dinero electrónico con el respaldo de los activos del Banco Central, que pueden ser edificios, computadoras, plumas, yo qué sé, pues todo tipo de maquinaria y documentos que hay en el Banco Central, libros antiguos, piezas de museo. Bueno, eso no es líquido. Entonces, el momento que tú quieras ir a reclamar el equivalente en dinero contante y sonante, que te hayan acreditado, pues ahí te vas a encontrar con la triste realidad que no existe nada. A Así es. diferencia de la tarjeta telefónica prepago, que eso tiene pues un dinero puesto anticipadamente. Claro, es una facilitación, ¿no es cierto?, monetaria para el consumidor. Eso es lo que es el medio de pago electrónico. Voy a un tercer tema, el empleo, el trabajo, hoy carencial en el Ecuador como nunca, convertido casi en una tragedia. Uno de los factores de las fuentes de empleo es el aparato productivo privado, la inversión nacional y la inversión internacional, la extranjera directa que no pasa por los bancos. Sí, eso crea empleo. Pero ¿tú crees, te pregunto, Carlos Julio, Emanuel, que algún inversionista colombiano, peruano, americano, alemán, chino, ruso, va a venir al Ecuador a meter su plata, a invertir, sabiendo que el señor Arauz quiere elevar el impuesto a la circulación de capitales del 5%, que ya es un escándalo, al 27%, por favor, Carlos Julio? Bueno, Explícanos. él ha dicho muchas barbaridades, ¿no? Esa es una, pero yo iría un poco más allá. Aquí no viene el inversionista extranjero porque tú tienes un 5% de impuesto a la salida de capitales. No tienes que tocarlo y igualmente no vendrá el capital extranjero. No ha venido en los últimos 14 años. Ecuador tiene, con relación al Producto Interno Bruto, un coeficiente de inversión inferior al 1%. Aquí en el Ecuador la inversión extranjera, entre comillas, porque mucho es reinversión de empresas que ya están aquí, llega a 700 millones de dólares, es decir, un 0.7% del Producto Interno Bruto, no llega al 1%. En cambio que Perú, Colombia, Panamá tienen rubros muy importantes. Panamá, por ejemplo, tiene 10% del Producto Interno Bruto como inversión. Eh, eh, Colombia 4 o 5, igual que el Perú. Pero
¿Por qué? Porque ellos no tienen esta barbaridad que se llama impuesto a la salida de capitales. Yo espero que, y lo he dicho públicamente, que los candidatos que están optando por la presidencia de la República deben pronunciarse sobre este impuesto, que es definitivamente negativo, lo ha sido para el Ecuador. Claro, no es lo único que hay que hacer, en Ecuador hay que hacer muchas cosas, pero si alguien quiere atraer la inversión extranjera, que es fundamental para reactivar el aparato productivo y generar empleo, tú tienes que eliminar definitivamente ese impuesto, como también tienes, Marcelo, y esto es algo que hemos conversado en los últimos meses, lamentablemente tienes que ir a hacer una nueva reestructuración de la deuda externa del Ecuador. ¿Y por qué te digo esto? Porque del año 2021, que ya estamos, al año 2025, Ecuador tiene que pagar por concepto de deuda externa, el servicio de la deuda, amortización más intereses, 40.000 millones de dólares. No hay cómo pagar eso. Lamentablemente, el señor Martínez, ex ministro de Finanzas, que fue pues glorificado por algunos sectores y medios de comunicación y algunos panegiristas y cachiporreros de él, celebraron la reestructuración que nosotros dijimos que era necesaria, pero que había sido completamente insuficiente. Yo pregunto, y es una pregunta retórica, ¿puede el Ecuador dedicarle en los próximos 4 años 40.000 millones de dólares al servicio de la deuda, cuando el Producto Imposible, Interno Bruto es 100.000 millones o menos? imposible, Carlos Julio, si solamente comparamos 40.000 millones de dólares, divide para 4 años, es a 10.000 millones por año. Y compara eso con lo que cuesta el presupuesto anual del Estado. Hoy en día, 36.000 millones. La respuesta está ahí. Es imposible cubrir esa deuda entre el año 21 y el 25, así de simple. Es imposible. Entonces, habrá que ir al pizarrón nuevamente. Lamentablemente, este gobierno no aprovechó la oportunidad, Marcelo, que se la propusimos desde el Foro de Economía y Finanzas. Economista Marco Flores y otros presentamos la tesis de la reestructuración de la deuda que debía incluir China, que no la incluyó, que debía definitivamente evitar hacer prepagos de deuda que se vence en el 2022 y 2023, pero todo eso se hizo y se hizo con el aplauso de los medios de comunicación, con el aplauso de algunos sectores que están vinculados pues con intereses creados en el Ecuador, por ponerlo en términos sencillos. Carlos Julio, ¿me permites a mí? Yo sé que tienes en la mente, no exijo nada de ti este momento, yo lo voy a decir. Eran intereses de los tenedores de los bonos, ¿no es cierto? Y tenedores de los bonos ecuatorianos, indexados ellos a los intereses del sector financiero y bancario ecuatoriano. Esto lo afirmo yo. Bueno, estoy de acuerdo con eso, Marcelo. El punto es que se perdió, desde mi punto de vista como ecuatoriano, que quiero que las cosas mejoren en el país, se perdió una oportunidad dorada para hacer una reestructuración integral cuando habían organismos internacionales como el Fondo Monetario, la señora Cristalina Georgieva, actual directora gerente del Fondo Monetario, que decían, no hay cómo exigirle a los países, y lo sigue diciendo, exigirles que paguen sus deudas oportunamente, puntualmente. Pero el Ecuador quiso ser primadona, ni siquiera se puso a conversar con Argentina, que estaba llevando a cabo un proceso de reestructuración simultáneamente, para poder compartir experiencias y de repente compartir propuestas. Yo sé que uno no negocia en bloque, porque los bancos son muy hábiles. Ellos sí negocian en bloque. Hablo de los bancos extranjeros. Cuando tú te reúnes con ellos negocian en bloque. Pero Me tú tocó solo, hacerlo con... ¿Ah? tú solo. A los países les toca solos, Exacto. sentaditos Entonces, solos. así es, porque los bancos dicen, no, yo no puedo hablar con un grupo de países, sino con cada país individualmente. Bueno, pues, pero sí podemos por lo menos
compartir experiencias, tratar de establecer políticas parecidas, ¿no? Hoy en día, Marcelo, yo te voy a manifestar algo que lo hemos venido discutiendo, que lo propuse yo al interior del Foro de Economía y Finanzas, que la próxima reestructuración de la deuda externa del país tiene que hacerse tomando en cuenta el crecimiento económico del país. Si el país crece, proyecta crecer al 2 o 3%, Ecuador no debe pagar en servicio de la deuda más allá del 2 o 3%. Déjame preguntarte algo, Carlos Julio. Dado que el 2-3% de crecimiento de la renta nacional del PIB, en mi opinión, es una utopía, porque estamos debajo de cero, el crecimiento es negativo. Te pregunto, tú eres doctor en economía, ¿fue posible, era posible declarar el pago de la deuda insostenible como lo intentó Argentina? Claro que sí, por supuesto, porque ahora estamos enfrentando esa realidad, Marcelo, por las razones que fueren. Antes de la pandemia, Ecuador ya había entrado en una imposibilidad de pagos. Con la pandemia, el tema se volvió crítico. Y yo recuerdo, no sé si alguna vez lo he comentado contigo, pero en marzo del 87, cuando hubo el terremoto que destruyó 42 kilómetros del oleoducto ecuatoriano, yo era gerente del Banco Central, presidente Febres Cordero llamó a una reunión urgente del equipo económico y preguntó, ¿qué hacemos? Porque Ecuador, con 42 kilómetros de oleoducto destruido, no podía exportar un gramo de petróleo. Entonces, me miró a mí, yo le dije, suspenda el pago de la deuda. Entonces me dijo, pero ¿cómo yo soy de derecha? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, tiene otra alternativa. Súbale los impuestos a la gente para pagar la deuda externa y no va a tener acogida. Entonces me dijo, no, tú tienes razón y suspendemos el pago de la deuda. Se suspendió. Lo que me dijo Febres Cordero es, ¿y quién va a anunciar esto a la banca extranjera? Le dije, como yo hice la propuesta, voy yo. Y efectivamente me reuní con el comité de gestión de los bancos en Nueva York. Estaba ahí un pizarrón, les expliqué las cifras y les dije, señores, no es que Ecuador no quiere pagar, es que no puede pagar. Entonces, contestando tu pregunta, si no crecemos, porque no estamos creciendo, es más, hemos decrecido, y queremos hacer un planteamiento de la deuda en función del crecimiento económico, evidentemente que si nosotros proyectamos, por decir, 1% de crecimiento para el próximo año, y no crecemos, entonces Ecuador debe ir a la banca extranjera como parte de este marco general que se ha negociado la deuda, es decir, como Ecuador no creció, entonces no podemos pagar. Pero claro, esto no es una calle de una sola vía. Nosotros tenemos que explicarle a los bancos que estamos haciendo y tomando todas las medidas necesarias para que el Ecuador crezca. Entre esas cosas, por ejemplo, eliminar el impuesto a la salida de capitales, reducir impuestos que son nocivos para el Ecuador, como el anticipo de impuestos a la renta, reducir el IVA, por lo menos del 12 al 10% para activar el consumo, atraer la banca internacional a través de la modernización del sistema financiero para que mediante la competencia se baje la tasa de interés. Tenemos un programa completo, Marcelo, para ponerlo en vigencia, que yo creo que si se lo explica correctamente a la banca extranjera, se le podrá decir, vea, en los próximos 3 años Ecuador no va a crecer, pero vamos a tomar todas estas medidas. De manera que en los próximos 3 años no esperen pago de la deuda externa. Tiene que darnos una gracia total. En el cuarto año proyectamos crecimiento de 2-3%, pues ahí entonces afinamos 2-3% del pago de la deuda en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ¿cómo podemos pagar, Marcelo, 8% o 9% del Producto Interno Bruto cuando el Ecuador no crece? Así de simple y así de experiencial, porque el doctor Emanuel no está hablando, no está dando una clase de economía, de teoría económica
a sus alumnos, está hablando de lo que él hizo. Y como parte anecdótica, recuerdo, corrígeme si estoy equivocado, que cuando se rompió el oleoducto, hubo el terremoto, 42 kilómetros de rotura. Tú fuiste y explicaste a los organismos multilaterales y al Fondo Monetario. Y si mal no recuerdo, trajiste créditos, trajiste dinero. ¿Me Claro. equivoco o No fue fue así? así, fue así. Exactamente. Producto de las buenas relaciones que había desarrollado el presidente Febres Cordero con el presidente Ronald Reagan, cuando se dio la ruptura del oleoducto, él llamó al presidente Reagan delante de algunos que estábamos presentes en la oficina de él en Carondelet, le explicó la situación. El presidente Reagan llamó al entonces presidente del Banco Mundial, allí mismo estábamos escuchando, Robert McNamara, que tú has de recordarlo, y que fue también secretario de Estado de John Kennedy. ¿Cómo no? El canciller de los Estados Unidos. Exacto. Presidente del Banco Mundial, y lo que dijo McNamara es, dígale, presidente Reagan, al presidente Febres Cordero, estábamos oyendo eso, era una conversación allí del momento, que venga la misión económica del Ecuador a Washington y arreglamos el tema y fui yo, presidiendo la delegación, y regresamos con un buen cheque para arreglar el oleoducto. Así fue, exactamente. Carlos Julio, te agradezco sobremanera tu presencia aquí en Ecuador en vivo. Ha sido muy orientadora, muy fecunda. Hemos inclusive tocado anécdotas simpáticas, como lo del morlaco. Nada que ver con nuestros hermanos cuencanos, ¿no? Por favor. No, Porque adicionalmente, los italianos que tenían conflictos de frontera con los austríacos, ¿no es cierto? Este pueblo alemán que se llama Österreich, Austria, los italianos llamaban a los austríacos también morlacos. Así que nadie se ya. sienta mal, por favor. Para, Bueno, para otra ocasión podríamos tratar temas como, por ejemplo, la famosa ingeniería inversa que propone para minería el candidato Arauz, ¿no? ¿cómo no? ¿Cómo no? Porque hay temas y te voy a volver a invitar porque también nos proponen exportar agua. Voy a volverte a invitarlo, Carlos Julio, y 1.000.000 de gracias por tu fecunda orientación, ¿no? Gracias, Marcelo. Encantado siempre. Un gusto.